Hola a todo público, a toda persona que pueda llegar al alcance de este video. Antes de iniciar con la explicación detallada acerca de nuestro proyecto, primeramente preguntar si es que ustedes alguna vez han tenido la mala fortuna, la desgracia por así decirlo, de contar con un mal clima. Bueno, esto es algo bastante común, sobre todo acá en el sur, y es lo que nos lleva a la cancelación de planes, a la cancelación de panoramas que muchas veces armamos con nuestros familiares, con nuestros amigos, etcétera, etcétera. Y bueno, este es el eje central de todo este proyecto. Este es el tema principal que da vida a todo este video, a toda esta explicación. Y bueno, ya les hablaré acerca de la problemática, del contexto de todo esto. Y bueno, primeramente nombrar que es en una de las dependencias de la sede INACAP Osorno. Y bueno, en este momento también nombrar a mi grupo que estoy representando en este momento yo, que es David Saldivia, Benjamín Saldaña, Matías Quijada, quien les habla, Martín Pailalev, y también nombrar a nuestro docente, quien nos guía, que es Tomás Hermosilla. Pasando al contexto y problemática de este proyecto, tal como lo dije al inicio del video, reside en una de las dependencias de la sede INACAP Osorno. Estamos hablando de la multicancha. Lo vemos en las imágenes, todos la conocemos, en su mayoría utilizada por los mismos estudiantes, y es donde hemos visto en innumerables ocasiones cómo dichos estudiantes han sido interrumpidos por el factor climático, en este caso la lluvia, donde hemos visto que están disfrutando jugando a la pelota, jugando fútbol, jugando básquetbol, y claramente el factor climático, la lluvia, trae la cancelación de panoramas, como dije al principio, la cancelación de planes que armamos en este caso con los compañeros de INACAP, y eso claramente trae desconformismo, trae una mala situación, si se puede decir. Y la solución a la problemática es el techo removible, tal como lo dije al inicio, es el techo removible para que el uso de la multicancha sea ininterrumpido, o sea que la lluvia no opaque las actividades que se estén desarrollando en la cancha. Hablando sobre los materiales que se van a utilizar, se va a usar acero inoxidable, hormigón prefabricado, se va a utilizar un tablero eléctrico, un motor monofásico, y el tablero va a utilizar un automático, vamos a utilizar diferenciales, una barra puesta a tierra para su protección y la seguridad de las personas y de la cancha, para que no haya una fuga o no haya accidente. También sus barras correspondientes de fase neutro, y una botonera, una luz piloto que indique que está energizado el tablero. Se puede utilizar también un sensor. ¿Para qué? Para que a lo mejor podamos dejarlo automatizado. Por ejemplo, si el sensor ve que el día está muy gris, puede indicar lluvia y el techo se puede esconder, para que la gente no tenga accidentes muy graves por jugar fútbol o jugar cualquier cosa, que puede ser vóley o puede también jugar básquetbol. O también cuando hay días de calor, como ahora en el verano, que la gente se puede quemar, por ejemplo. Yo me indico por estar jugando en esa cancha y es algo muy peligroso. Hablando un poco también sobre los materiales, es que son materiales que se pueden cotizar, que se pueden armar también, porque los fierros se van a tener que soldar a la otra estructura ya hecha. ¿Cómo va a funcionar el techo? Bueno, el techo se va a utilizar sobre el acero que ya está prefabricado, se van a colocar en el techo, que por ejemplo en la imagen anterior ya se vio un poco que van a ser sobre hileras. La cancha tiene un largo de 32 metros. Que lo podemos dividir entre 5 y podemos dejar 5 por lado, que son en total 10 mini techos automáticos que podemos dejar, que eso sería cada 3.6 metros. Entonces, dejándolo automatizado con un sistema de un motor monofásico, podemos hacer que cierre y se abra ese techo. Se pueden también utilizar latas, se pueden utilizar también las rueditas para que puedan subir y bajar, o también se puede hacer un contrapeso. Nosotros estamos libres de lo que podemos elegir, porque nosotros los materiales los tenemos pensados, pero también queremos ver algo más económico y algo también ecológico para poder ir acá. Y eso, profesor.
Esos son los materiales y cómo sería la forma de nuestro techo inteligente. Muchas gracias. Bueno, básicamente el tema principal no es el peso, sino que más que nada el viento, ya que el techo es como la vela de un barco, ya que si no tiene columnas o rieles firmes, básicamente una ráfaga de viento o un viento fuerte puede desarmar el techo o que salga volando. Porque el techo plegable no es lo mismo que, por ejemplo, un techo fijo, ya que en el techo plegable tienes que colocar, como dije anteriormente, columnas y rieles firmes o robustos para que resista. No es como el techo, por ejemplo, que está fijo, que ese techo no necesita tanto ya que se adhiere al piso. Bueno, el peso también puede afectar. Por ejemplo, si la parte del techo, el plegable, tiene mucho peso, el motor va a funcionar más, por ejemplo, va a hacer más presión a la hora de empujar el techo, o más fuerza, y el motor básicamente se puede echar a perder, quemar o desgastar. Bueno, y también si quieres evitar que tenga alguna falla tu techo, tienes que hacerle mantenimiento preventivo. Ponle que hacerlo una vez a la semana o 3 veces al mes, porque ya que donde es un techo removible, las piezas, por ejemplo las tuercas o engranajes, se van soltando. Así que hay que ir ajustándolo, como dije, una vez a la semana o 3 veces al mes. Bueno, entonces con todo lo hablado, vamos a necesitar columnas más pesadas, bases de concreto más profundas, el techo que use material más liviano, por ejemplo puede ser policarbonato o también puede ser lona, para que, como hablaba lo anterior, el motor no trabaje tanto. Nociones matemáticas. Bueno, las matemáticas son muy importantes y esenciales en la vida en el mundo, ya que nos permite calcular, medir y resolver problemas difíciles. Pero me quiero centrar en una rama de la matemática que se llama números complejos. Normalmente usamos números comunes, como el 1, el 2, el 3, pero hay situaciones, sobre todo en electricidad, donde esos números no alcanzan para explicar lo que pasa. Ahí aparecen los números complejos. Un número complejo es un número que tiene dos partes, una parte real y una parte imaginaria. Por ejemplo, 4 más 3i, donde 4 es la parte real y 3i es la parte imaginaria. No significa que sea algo inventado, sino que sirve para explicar mejor cómo se comporta un sistema eléctrico. En electricidad especialmente, los motores, la corriente no se comporta de forma simple. Los motores tienen bobina y por eso la corriente no entra de golpe, sino que va reaccionando con el tiempo. Los números complejos nos ayudan a entender estas reacciones. Por eso, en nuestro proyecto Techo Removible, usamos números complejos solo para analizar los motores de potencia, que son los que hacen el esfuerzo de abrir y cerrar el techo. Gracias a los números complejos podemos asegurarnos de que el motor tenga la potencia adecuada y el funcionamiento de manera segura, incluso cuando hay lluvia o mucho sol. Ahora que entendimos qué son los números complejos, vamos a ver cómo se usan en los motores de electricidad. Cuando hablamos de motores, no solo nos importa la corriente y el voltaje, sino que también cómo la corriente se encuentra con la resistencia del motor y con las bobinas que generan reacciones. Para eso usamos algo llamado impedancia, que es como una resistencia total, que combina lo que el motor se opone a la corriente de manera normal, o sea la resistencia, y lo que opone debido a las bobinas, la reactancia. La impedancia se representa con la letra Z, se escribe así: Z es igual a R más JX, donde R es la parte real, la que todos conocemos, la X es la parte imaginaria, a la que representa la reacción de la bobina
o sea, la reactancia. La letra J se usa en electricidad en lugar de la I, pero significa lo mismo, la parte imaginaria. Entonces Z es un número complejo, tiene una parte real y una parte imaginaria. Con esto podemos calcular cuánta corriente pasa por el motor y asegurarnos de que funcione correctamente, sin sobrecalentamiento y con la potencia necesaria para abrir y cerrar de forma segura. Ahora pasamos al triángulo de potencia, que prácticamente es la clave de todo esto, ya que para mover el techo el motor consume potencia, ¿cierto? Y bueno, en el mundo de los números complejos, la potencia no es solo un número, sino que son tres tipos que forman un triángulo. Y aquí entra todo lo que es la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. La potencia activa representada por la P, que se basa que es el trabajo real que mueve el techo. La P, la potencia activa, es la parte real, ¿ya? Luego le sigue la potencia reactiva, que es representada por una Q, que es la energía que necesitan los imanes del motor para funcionar, pero no realiza trabajo mecánico, es la parte imaginaria. Luego le sigue la potencia aparente, como había nombrado, que es representada por una S, y es esta, la potencia aparente, es la suma total que entrega la red eléctrica. Y bueno, ya como en números complejos, se expresaría de la siguiente manera: la S igual a P más. De esa forma se representaría en números complejos. Y bueno, como nombré desde el inicio, el nombre triángulo de potencia, un plano complejo se representaría de la siguiente manera, como es así. Donde aquí tenemos la parte imaginaria, y aquí está la parte real. De esta forma se representaría un plano complejo, un triángulo rectángulo. Bueno, ya vimos qué son los números complejos, a qué se refiere todo esto. También vimos el triángulo de potencia. Más adelante explicaré cómo calcular dicho triángulo de potencia, las tres potencias, pero sin antes nombrar otra matemática involucrada en nuestro proyecto, que esto nos referimos al diseño de la pendiente del techo removible, y para esto se necesita un triángulo trigonométrico. Para esto tenemos las medidas de la cancha: 32.4 metros de largo y 18.8 metros de ancho. Esto corroborado por nosotros mismos, ya que pudimos contar con una wincha de medir y pudimos sacar los datos exactos. Y bueno, en una zona lluviosa como Osorno, la pendiente mínima recomendada para techos de policarbonato o lona es de un 15%. Esto para asegurar que el agua no se estanque y también el techo se limpie solo. Y ahora, si dividimos los 18.8 metros en dos aguas, o sea, en dos caídas, las caídas hacia ambos lados del techo, la dividimos en dos. Nos da un resultado de 9.4 metros, corroborado por la calculadora. Y bueno, ahora para calcular la elevación, la altura, la elevación, tomamos estos 9.4 metros y los multiplicamos por el 15%, en este caso el 0.15. Y esto nos da un resultado de 1.41 metros. Aquí está
por la calculadora 1.41 metros. Y bueno, este resultado es la elevación central. O sea, el centro del techo debe estar 1.41 metros más alto que los bordes. Eso quiere decir este resultado. Y ahora para calcular el ángulo de elevación. Esto lo hicimos con GeoGebra, que es de la siguiente forma. Tan no, 0.15, que quiere decir la A. Y bueno, esto lo hicimos con el ArcTan. Dándonos un resultado de 8.53 grados. Y bueno, esa es la pendiente recomendada, el 15%, 8.53 grados. Bueno, ahora siguiendo con la parte matemática, nos corresponde sacar el peso del techo. Bueno, para un techo móvil necesitamos materiales livianos, y para eso usaremos el policarbonato, que tiene un aproximado de 1.5 kilogramos por metro cuadrado, y la estructura de aluminio, que tiene un aproximado de 10 kilogramos por metro cuadrado. Eso formando un 11.5 kilogramos por metro cuadrado. Bueno, pero antes que todo debemos sacar el área total de la cancha. Para eso multiplicamos los 32.4 metros por los 18.8 metros. Dándonos un total de 609.12 metros cuadrados. Aquí está por la calculadora. Bueno, ese es el área total de la cancha. Ahora, con respecto al peso de materiales, primero debemos sacar multiplicar los 609.12 metros cuadrados por lo que nos da aquí, que es la suma de eso. Multiplicar estos dos resultados, los 609.12 metros cuadrados por los 11.5 kilogramos por metro cuadrado. Dándonos un total de 7.005 kilogramos, perdón. Bueno, aquí está el resultado. Simplemente lo redondeamos a 7.005 kilogramos. Y bueno, ya lo dije, este es los 7.005 kilogramos. Es el peso de materiales. Y bueno, el peso total con herrajes y motores estimamos unos 7.500 kilogramos, que son 7.5 toneladas. Bueno, ya finalizando con el factor complejo de todo esto, y nos referimos a la potencia del motor, a poder calcular todo esto. Ya lo vimos anteriormente en el triángulo de potencia. Y bueno, sabemos que el peso estimado son 7.5 toneladas. Y para mover esas 7.5 de una forma fluida, por ejemplo dividida en los 4 motores sincronizados, 4 motores monofásicos, cada motor debe vencer el roce y la inercia. Supongamos que cada motor es de 2 HP, que 2 caballos de fuerza, que eso equivale a 1.5 kilowatts. Aquí es donde se introduce los números complejos, porque un motor monofásico de inducción no es una resistencia pura, tiene una parte real
que es la potencia que mueve el techo, y una imaginaria, que es la potencia que crea el campo magnético. Y bueno, para todo esto tenemos los cálculos para hacer el cálculo eléctrico por motor. Tenemos un voltaje de 220 volts, un factor de potencia en coseno de 0.85, que es típico de motores eficientes, y una potencia activa de 1500 watts. Y bueno, aplicado en números complejos, para sacar la potencia aparente, que es con la letra S, la potencia aparente, se debe hacer de la siguiente forma. Que es dividiendo la potencia activa, representada por la P, potencia activa, esta es la fórmula, por el coseno. Bueno, llevado a los números, sería los 1500 por los 0.85. Bueno, esto se divide y nos da un total de 1765 voltaje ampere. Eso es lo que nos da. Bueno, confirmado por la calculadora, solamente que lo redondeamos. 1764 punto y tanto, 1765 voltaje ampere. Esto sería la potencia aparente. Tenemos el primer dato, potencia aparente. Bueno, ahora para sacar el ángulo de desfase ocupamos GeoGebra, midiendo con el Arcos, con el 0.85. Y esto nos da un total de 31.79 grados. Este siendo el ángulo de desfase. Bueno, ahora ya estamos en la parte final, que lo único que nos queda es calcular la potencia reactiva, que es representada por la Q. Y bueno, que no se nos olvide que la potencia reactiva es la parte imaginaria y se calcula usando el seno del ángulo de desfase, ya calculado, 31.79. Entonces lo que hacemos es ponerlo en GeoGebra con sin, entre paréntesis, los 31.79, y eso calculado nos da un total de 0.53. Bueno, y ahora se multiplica la potencia aparente, los 1765, está escrito dos veces, los 1765, la potencia aparente, se multiplica con el seno logrado del 0.53. Entonces 1765 por 0.53, y eso nos da un valor de 935. Aquí está por la calculadora, solamente lo redondeamos, 935. Esa es la potencia reactiva. Y bueno, ahora simplemente anotamos todo lo obtenido. Bueno, ya para finalizar, ahora sí, volvemos a la fórmula principal, que ya fue explicada en el triángulo de potencias, donde la potencia aparente es igual a la potencia activa más la reactiva, la potencia reactiva. Y esto quedaría de la siguiente manera. Tenemos los 1500 watts, que son la potencia activa. Y tenemos la potencia reactiva, que son los 935 voltaje ampere. Y bueno, dicho de otro modo,
dicho de la manera explicativa, para mover la estructura de las 7.5 toneladas ya nombrada anteriormente, requerimos motores cuya potencia se expresa como número complejo de 1500 más 935 voltaje ampere. Y bueno, la parte real son los 1500 watts. Los 1500 watts, que es el trabajo mecánico de desplazamiento, y mientras que la parte imaginaria, que son los 935 voltaje ampere reactivo, que representa la energía necesaria para magnetizar las bobinas del motor. Y de esta forma quedaría expresada en números complejos y de forma explicada. Bueno, en conclusión general, es súper necesario tener un techo plegable en la cancha de baby fútbol de Inacabo Osorno. Ya que, o sea, a mí personalmente me ha pasado varias veces los días que llueve, o se arman pozas, jugamos y nos resbalamos, nos caemos, nos lesionamos. Y por eso es súper necesario tener ese techo. Además que también es bastante económico, no es muy caro, se puede decir. Y son como materiales que tú puedes encontrar en cualquier lado. Y también se preguntarán que por qué no pusimos solamente un techo fijo y nos ahorramos todo. Bueno, básicamente es porque el techo fijo, a la hora de hacer mucha calor, ponle 30 grados hacia arriba o hasta 28, el calor se encierra muchísimo. O sea, es básicamente uno que se ahoga. Por ejemplo, yo he estado en canchas que tienen techo fijo y a la hora que hace calor, por ejemplo, cuando jugáis te está ahogando. No puedes respirar bien ni nada. Por eso los días bonitos hay que aprovecharlo y el techo que se abra. Así anda jugando más fresco y es mucho mejor. Y bueno, obviamente los días que llueva se tapa para que no se creen esas pozas y no nos andemos cayendo.